Son las 12 del mediodía, estamos acá en Portal Austral para acompañarlos hasta las 13 horas. Estamos en comunicación con el concejal de Unión por la Patria, Carlos Aparicio. Carlos, ¿cómo estás? Disculpa, me equivoqué, a ver. Carlos Germano, disculpen, mil disculpas. Sabes que nos leímos mal los labios con Nati y yo, esta entrevista se la pedí yo, discúlpame Carlos, a ver, Carlos Germano, disculpa. Vamos ahora a hablar, mira, justo hablé con con la producción y yo específicamente pedí esta nota y vamos a hablar sobre las elecciones en, lo que fue este fin de semana electoral, ¿no? Las elecciones en Chaco, San Luis, Salta y Jujuy. Carlos, ¿cómo estás? Y te pido mil disculpas por esta confusión. ¿Cómo te va? ¿Qué decir? Buen día. Todo bien, no, no importa. Acá Bueno, estamos. sí, hace bastante que no hablábamos, así que, quería consultarte primero por un análisis sobre, lo que fue esta jornada, ¿no? Elección en 4 provincias, un super domingo, donde, hay análisis muchísimos y donde también, más allá de la nacionalización sí, nacionalización no, entran las diferentes posturas, ¿no? Y cómo se mete muchas veces en la dinámica provincial la política nacional, ¿no? A ver, fue una jornada importante. Eran casi 3 millones de ciudadanos argentinos, con algunos denominadores comunes que se empezó a plantear ya en la elección de abril en Santa Fe, que es la concurrencia en baja. Digamos, en las 4 provincias siguió el mismo parámetro. Hubo 4 de cada 10 argentinos no concurrieron a votar. Me parece que es un dato no menor, es un dato en el cual indudablemente el nivel de desazón, de bronca, en líneas generales sigue vigente. Y esto, digamos, se, se traduce en no concurrencia. Y te Ujú. diría, yo lo que veo, lo que presumo, es que esto va a ser una constante de acá hasta octubre, Ujú. en las diferentes elecciones que iremos viendo en aquellas provincias, digamos, que hay elecciones de mitad de Y, mandato. Carlos, ¿cuál es por qué pensás que se produce esto? ¿Hay una especie de, digamos, descreimiento de la política? ¿Cuánto hay de descreimiento de la política y cuánto también el desdoblamiento que muchas veces afecta y el poco interés también en la política provincial a veces, ¿no? No, yo creo que sí, el sentimiento de desazón, de no soluciones a las realidades de la población siguen vigentes. Lo que llevó, digamos, esa situación, ese sentimiento de bronca, que fue, digamos, de alguna manera un denominador muy fuerte en todo el año 2023 y que llevó a Javier Milei como presidente de la República, que creo que sigue vigente. O Ujú. sea, a pesar de alguien que asume Ujú. como un disruptivo, la Ujú. gente, la sociedad lo que empieza a visualizar que es más de lo mismo, en el sentido Ujú. de que ya está dentro de lo que él denominaba la casta. Ujú. Me parece que ese sentimiento sigue vigente, y bueno, y hay algunos que optan por ir a votar y lo hacen de Ujú. diferentes maneras, de acuerdo a la oferta electoral que hay en cada uno de los distritos electorales donde se produce eh, el hecho de votar, y otros directamente dicen no vamos a votar. Y Ujú. esta normativa, digamos, estos 4 de cada 10 argentinos que no van a votar, digamos, que va como consolidando, al menos en estas 5 primeras elecciones. Y te diría, yo lo veo, el próximo domingo se vota en Capital Federal. Ujú. Y vos lo que ves acá, no hay clima electoral, te diría que Ujú. es más, yo me animaría a decir que no tengo números ciertos, pero por lo que hablo, por lo que veo, yo te diría que hay más de
el 30-40% de los ciudadanos porteños que no saben que se vota el domingo. Ah, mirá. Es una Hay, hay, desde acá de Santa Cruz, o será capaz que una impresión personal, pero uno prende la tele y es la campaña porteña, ¿no? no, pero Ujú, te diría, vos lo ves en la calle, ves claro. poca publicidad, ves poca gente, digamos, haciendo campaña. Recién la semana pasada, como acá hay boleta única electrónica, había lugares donde estaba la máquina con la cual se va a votar y generaban alguna práctica de cómo se va a votar y demás, pero te diría que en un ambiente que no hay clima electoral. Ujú, Esto me parece que es un dato de lo que estamos viendo. El ujú, segundo dato del domingo, los oficialismos ganaron todos. ujú, Los 4 oficialistas ganaron todos. ujú. Tanto en Salta como en Jujuy, como en Chaco, como en San Luis. Con un dato que tiene una particularidad. En 3 de ellos, digamos, en Chaco y en Jujuy, son radicales. Puyaro también era radical en Ujú, Santa Fe que ganó. Es decir, que de las primeras 5 elecciones el radicalismo ganó 3. ujú, Como dato de color. Y el domingo, de las 4 elecciones, 3 de ellas, Jujuy, Chaco y San Luis, eran todos dirigentes que llegaron a la gobernación por Juntos por el Cambio. ujú. Sí, Eh, Boshi, sí, sí, Poggi, es Cero y... Sadir, ujú, Poggi, Sadir y Esdero. ujú, El cuarto dato, te diré, es empieza de a poco la renovación de la política. Hubo el domingo situaciones de renovación. Por ejemplo, la lista ganadora en Jujuy, el primer candidato a diputado provincial, 33 años, expresidente de la Juventud Radical. La compañera de la número 2, 32 años. Empieza a darse una posibilidad de recambio generacional y de nuevas figuras políticas. ujú, El otro dato que tendría que también marcar, empieza a oscilar, digamos, creo que nadie se jubila, pero en los casos de dirigentes importantes, por ejemplo, lo de Capitanich en Chaco o lo de Alberto Rodríguez A, que sufrió ujú, una dura derrota en la línea, digamos, el justicialismo puntano, porque perdió por más de 20 puntos la elección, o sea que quedó muy resentido el liderazgo de Alberto Rodríguez A. ujú, Empieza a haber también síntomas claros que en muchos lugares, en muchas provincias, empieza a necesitarse un cambio claro de dirigentes y nuevas caras. Digamos, ujú, las mismas caras de siempre, con las mismas ideas, me parece que también juega a que la gente no vaya a votar, porque ujú, sabe perfectamente que no hay ninguna posibilidad de cambio. Es más de lo mismo. ujú, Me parece que esto de alguna manera empieza de a poco a visualizarse en la política argentina. Y el último dato, te diría, es que la Libertad Avanza, desde cero, porque no tenían absolutamente nada, sino era la figura solamente de Javier Milei, lograron en Jujuy, por ejemplo, ser la fuerza opositora, lograron por primera vez acceder a la Cámara de Diputados. Lo mismo pasó en Salta, donde también lograron un éxito muy importante en la ciudad capital, ya que ganaron la ciudad capital, que es el 42% del padrón electoral, donde lograron el triunfo como con el candidato a senador y ujú, la lista de diputados. Creo que ingresaron 8 diputados de la Libertad Avanza.
Creo que ahí también se va consolidando dos diputados que en la coalición que hicieron con Esdero Ujú. en, En en Chaco. Chaco. Ujú. Digo, de alguna manera, y otro dato en Chaco que no es menor, la escisión del peronismo, que históricamente en los últimos 20 años fue liderado por Capitanich, con Jorge Capitanich. Hubo una escisión, digamos que la líder de esa escisión es la actual intendenta de Ujú. Barranquera, que es una ciudad vecina, pegada a Resistencia, una chica joven, 32 años, logró con su lista el 11% de los votos y logró que dos diputados, iba diputada en segundo lugar, puedan ingresar a la Cámara Legislativa local. También una mujer joven que se animó a enfrentarse, digamos, al status quo eh, Ujú. del peronismo chaqueño, que no hizo ningún tipo de autocrítica después de la derrota del 2023. Por eso te decía, Carlos, Ujú. que de alguna manera empieza leve, pero empieza a darse una renovación de nuevos dirigentes. Y en el caso de Chaco es particular, ¿no? Porque, bueno, vos hablabas de liderazgos por ahí que, bueno, ya no tienen tanta ascendencia, pero está también, y como me parece que es el caso donde más se demuestra la división y la interna del Partido Justicialista a nivel nacional, ¿no? Porque esta mujer Ayala había sido, estuvo en la lista de Quintela en el Partido Justicialista también, ¿no? Entonces ahí juega y se acusan mutuamente, una acusación mutua de, bueno, ¿no? Los malos resultados en Salta, en Jujuy, etcétera, y la división en el Chaco que le permitió tener un resultado holgado también al oficialismo, ¿no? Sí, por eso te digo, Ujú. yo creo que son procesos que se están dando. En líneas generales le fueron muy mal a las intervenciones que propuso la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner. Pensá que en Jujuy el Partido Justicialista en la ciudad de Jujuy salió en cuarto lugar. Ujú. O sea, la izquierda le ganó, sacó el 8, y pico, 8% en Jujuy, capital, y el peronismo en Jujuy, capital, en San Salvador sacó el 6%. Digo, elecciones que eran impensadas que un justicialismo tenga esa cantidad de votos. Pero digo, están pasando estas cosas, ¿no? O Ujú. sea, una intervención que jugó abiertamente Alberto Fernández y Gustavo Menéndez, el intendente, perdón, Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo, fueron representando fundamentalmente los intereses de Cristina Kirchner. El armado fue pensado Ujú. estratégicamente en beneficio de la cámpora. Indudablemente el peronismo no fue unido, el peronismo tuvo varias excisiones con distintos candidatos y terminó, digamos, en que de 6 senadores que tenían, diputados que exponían, solamente lograron contener a 3. Digamos, en una de las peores elecciones del Partido Justicialista en la provincia de Jujuy. Lo mismo pasó en Salta, también una provincia del PJ intervenida. Digo, me parece que son situaciones que indudablemente, eh, para entender el por qué la abstención hoy es un actor protagónico en, Ujú. en estas elecciones que al menos venimos viendo, también entendés que si la sociedad también lo que está exigiendo es renovación dirigencial. O sea, Ujú. apostó a un cambio el 19 de noviembre del 2023, pero digamos, no se votó. Muchos sectores que no comulgan con el gobierno de Javier Milei o con la figura de Javier Milei también están buscando nuevas figuras que hoy todavía la política no se las está dando. En cuanto a lo que tiene que ver con otro de los datos, tiene que ver la relación, ¿no? Entre aquellos que han triunfado y el gobierno nacional también, ¿no? Porque
el gobernador Sáenz salió a hablar a favor, digamos, no descartó una alianza a nivel nacional. ¿Pensás que esto puede llegar a que en esos lugares, como pasó en Chaco, ¿no? Que haya una alianza entre los partidos provinciales o entre la UCR y el gobierno nacional, la Libertad Avanza? Mira, yo lo que creo es que el problema grave es que acá ninguno de los dos partidos históricos de la Argentina tiene proyectos nacionales. Ujú, Entonces creo, vos fijate, por ejemplo, yo te decía al ujú, principio, de las 5 elecciones, 3 radicales ganaron cómodamente. Ullaro en Santa Fe, Sadir en Jujuy ujú. y, y el Esdero en y Chaco. Esdero en Chaco. Ahora, vos ves un radicalismo hoy como partido nacional que le está costando mucho insertarse en las preferencias electorales de la sociedad, fundamentalmente en Capital Federal y Ujú, en Provincia de Buenos Aires. Fíjate en Capital Federal, una ciudad que históricamente de raigambre con voto radical, hoy el radicalismo no se presenta, va con un sello de un partido del presidente de la Unión Cívica Radical, dirigente porteño, que en Martín Lustó va con el sello Evolución, no va con el sello UCR. Creo que eso te está hablando y marcando lo que está pasando en la política nacional. Y ahí es donde me parece que las posibilidades de acuerdos, ¿por qué? Y porque hay mucho votante en las provincias que votan a los frentes locales o a los ejecutivos locales, pero que comparten, digamos, el ejecutivo local comparte votante con el Ejecutivo Nacional. O sea que puede tranquilamente darse situaciones como la que se dieron en Chaco, donde el gobernador de Esdero su coalición la hizo con la Libertad Avanza. Sí, lo puedes encontrar, eso de acá a octubre. ujú, Creo que en la medida, si el gobierno nacional logra la baja, que si la inflación, digamos, no se dispara, si el dólar no ocupa la tapa de los medios o de las redes sociales, te diría que se amplía mucho la posibilidad de este tipo de acuerdos en distintas provincias de nuestro país. O ujú. sea, en la medida que vos ves que tenés los demás las demás partidos en una situación de muchísima anarquía interna, ¿no? Lo ves en el radicalismo, lo ves en el peronismo, lo ves en el PRO, Ujú, digamos. ¿Por qué? Y esto lo hemos hablado, Carlos, en alguna otra oportunidad, que es la crisis de liderazgos. ujú. Por eso, por eso te decía que es un proceso que indudablemente, si la dirigencia política no se anima a la renovación la va a hacer el ciudadano. Ujú. Con nuevas figuras, como apareció Milei, irán apareciendo otras figuras por fuera de estructuras conservadoras políticas que no se animan a romper el status quo, que están tomando la política como defender sus propios intereses personales. Y bueno, y esto me parece que la sociedad cada vez está más alejado de eso y estamos viendo las situaciones que se están viviendo en la Argentina. Lo mismo pasa en el mundo Ujú. empresarial, lo mismo pasa en el mundo sindical, ya desde hace 40 años que digo hoy, cualquier sindicalista, es muy difícil, digamos, que pueda generar la confianza de Ujú, sectores de la sociedad que lo vinieron viendo durante años ujú, y que nunca le pudieron solucionar los verdaderos problemas que le siguen pasando a la gente. Donde la preocupación, por ejemplo, en muchos lugares de la Argentina, la inseguridad, no, ujú, no hubo ninguna posibilidad de que se mejore, sino más bien se empeore. La posibilidad de poder proyectar su futuro cada vez es más difícil en la Argentina. Digo, bueno, pues yo digo, estamos en un proceso, en un momento de transición muy especial, pero lo que la sociedad sí pide y tiene claro es cambiar de caras. Es, Eh, muy, es empezar a
proceso de renovación, de nuevas caras, de nuevos dirigentes y de nuevas ideas. Eh, Carlos, también hay una cuestión ahí que, y hablando sobre, no por donde la principal opositora, según las encuestas, o muchas encuestas, continúa siendo, por ejemplo, Cristina Kirchner, ¿no? Más allá de... Totalmente. Ujú. ¿Eso lo ves, digamos, es una fortaleza para el Partido Justicialista o es una debilidad? Yo creo que hoy me parece que no juega a favor del Partido Justicialista. Ujú. Hoy Cristina es una persona, digamos que lo que le cuesta mucho a ella, como a Macri, por ejemplo, a Mauricio Macri, otro líder que manejaron, digamos, dos liderazgos muy fuertes en los últimos 20 años en la vida política argentina, digamos, no están en condiciones de construir mayorías. Y ahí es que son presente y pasado, pero le cuesta mucho ser presente y futuro, al no poder construir mayorías. Esto es lo que yo te digo, Ujú. o sea, estamos en un momento de quiebre, en un momento de pensar en nuevos, en nuevas, en nuevas caras, en nuevas ideas, seguir con más de lo mismo. Me parece que cada vez la ruptura es mucho más fuerte y el grado de desazón de una sociedad se sigue profundizando. Y hablando de, bueno, nuevas canciones en la provincia de Buenos Aires, ¿qué te parece? ¿Cuál es el juego que está intentando el gobernador? Hay esta idea de, ¿pensás que se puede lograr la unidad por parte en la provincia de Buenos Aires? ¿O todo apunta a que vaya a haber dos listas, ¿no? Del peronismo, que haya una competencia interna y que, bueno, quien gane se perfila para 2027, ¿no? A ver, yo creo que hoy, si vos me preguntás, hoy yo te digo el peronismo está roto. ¿Eso significa que van a llegar a septiembre cuando sea la elección en la provincia de Buenos Aires separados? No, yo creo que van a ir unidos. Ujú. Lo que sí creo es que hoy la figura de Kicillof no es la misma figura que hace un año atrás con respecto a Cristina Kirchner. La que está mucho más debilitada es Cristina Kirchner. Y a partir de ahí se empezó a generar un espacio donde más de 40 intendentes de la provincia de Buenos Aires están bajo el liderazgo de Kicillof, que lo que está generando todo un reacomodamiento eh, y que la famosa lapicera eh, la podía usar el, el kirchnerismo, en este caso Cristina y Máximo Kirchner, hoy es lo que está en disputa. Si Ujú. la lapicera la pueden compartir, no va a haber sin ningún tipo de posibilidad de acuerdo. Si Cristina plantea que la lapicera la maneja solamente ella para la conformación de las listas, yo te diría que ahí sí se puede generar algún tipo de cisma y podés encontrarte con un peronismo en la provincia de Buenos Aires dividido. Lo que sí está claro, Carlos, es que no es la misma Cristina Fernández de Kirchner con un liderazgo omnímodo que nadie se le animaba a decir nada. Hoy me parece que eso también es un cambio que se está dando de forma muy lenta, pero me parece que esto es lo que está en juego hoy en esta nueva Ujú. situación política del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y Cristina presentándose para candidata a diputada por la tercera sección electoral en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y teniendo un buen resultado. ¿Pensás que puede llegar digamos, a posicionarse de alguna otra manera en cuanto a lo que sería, hablando de 2027, o la capacidad, ya sea presentando ella o proponiendo a un candidato? O directamente tiene la capacidad de bloquear a otro candidato o de condicionar a otro candidato que sería Kisilov, y no de continuar ella misma o con un candidato de ese espacio. Mira, Cristina pasó de ser presidenta de la República, de manejar absolutamente todo, a ser hoy una posible candidata de 15 estaciones del sur del Gran Buenos Aires en la línea del ferrocarril Roca, que es la tercera sección electoral. Una tercera sección electoral muy
cuantitativamente muy importante, con más de 5,5 millones de votantes, y donde hoy es donde mejor imagen tiene. Indudablemente Cristina hoy, dentro de la tercera sección electoral, es la dirigente con mejor imagen y la dirigente política dentro del peronismo más competitiva. Esto no tengo ninguna duda, pero está claro que hoy quedó circunscripta a eso, al sur, a la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, se verá. Lo que sí tengo claro es que a nivel nacional, Cristina, por más que haga una elección muy fuerte como legisladora bonaerense en la tercera sección y gane ampliamente esa sección, le va a seguir costando mucho poder insertarse a nivel nacional y ser una líder para poder construir una mayoría que vuelva al peronismo, ser competitivo para el año 2027. Te vuelvo a repetir lo que te dije antes. La sociedad está en un proceso de transición hacia nuevas figuras, hacia nuevos dirigentes. Está buscando un cambio. ¿Y Kicillof, para posicionarse, no le queda otra que romper, en tu opinión? ¿O pensás que...? Yo creo que Kicillof está buscando su camino. Él sabe que él lo que no miró y dijo, yo lo que no quiero ser, y hablas con cualquier dirigente cercano a él, lo que Kicillof no quiere ser es un Alberto Fernández. Kicillof quiere tener autonomía, es el gobernador de la provincia cuantitativamente más importante del país, y en ese escenario lo que tiene ambiciones para proyectarse nacionalmente, para liderar un proceso antagónico, que sea antagónico a Javier Milei, no solamente en lo político, sino también fundamentalmente en lo económico, y lo que está buscando es tratar de ir generando espacios, no solamente dentro del peronismo, empieza a ampliar y estar hablando con otros dirigentes tratando de ver si puede liderar una gran coalición para ponerse en el 27 a la Libertad Avanza. Veremos si lo pueden lograr, pero el intento ya lo empezó a hacer, y esto me parece que es todo un dato de esto que te estoy diciendo. Se está generando o se está incubando un proceso de renovación que la política necesita inexorablemente. Carlos, muchísimas gracias por el tiempo dedicado. Y hablaremos en otra ocasión. Si te parece, hay cuestiones económicas, porque ahora los análisis se están haciendo en la medida en que el gobierno llegue de la misma manera que ahora, ¿no? Estiró con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, digamos, la cuestión cambiaria, pero hay que ver, digamos, si la situación es la misma llegando a octubre, ¿no? Sí, totalmente. O sea, no, creo que iremos viendo todavía escenarios electorales que faltan, provincias que tienen que votar, pero bueno, digamos, veremos que mañana, el domingo es una elección muy importante, Carlos, para los intereses de la Libertad Avanza y para los intereses del PRO y del radicalismo mismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir divididos? ¿Va a haber posibilidades de acuerdo? Bueno, me parece que el domingo Capital Federal puede marcar de alguna manera un rumbo para entender de qué manera los sectores opositores al peronismo bonaerense para enfrentar la elección del 7 de septiembre. Veremos qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, cómo termina la elección. Hay muchas posibilidades que el peronismo resulte ganador en la ciudad de Buenos Aires. En la división, digamos, del centro hacia la derecha, te diría que hoy el peronismo, sin crecer, manteniendo su techo electoral histórico, hoy está en condiciones del domingo de ganar la elección de mitad de mandato. Y ahí también empieza a emerger un dirigente que no viene del peronismo, pero que está desde hace años muy vinculado a todo lo que es
el peronismo liderado por Cristina Kirchner, que es Leandro Santoro, en el cual una figura joven que también se puede insertar como un proceso de cambio en proyección nacional. Por eso digo, creo que todavía estamos en pleno proceso, es muy difícil vaticinar que algo esté cerrado cuando vos ves una sociedad que está, digamos, teniendo como eje central cambio y futuro. Carlos, te agradezco por esta charla, por todo el tiempo que nos dedicaste y esperamos hablar con vos de nuevo en otra ocasión, que hay muchas elecciones en este año, así que es súper interesante también hablar con vos. Muchas gracias. Abrazo grande, gracias a ustedes. Chau, chau. Pasaba Carlos Germano, analista político. Bueno, habló una entrevista muy, muy interesante. Son las 12:32. Vamos ahora a un pequeño corte y ya volvemos con más Portal Austral acá en la 94.9.